de la integración educativa hacia la inclusión educativa. Pero primero, viajemos en el tiempo hacia los antecedentes. 4000 a.C., civilizaciones primitivas. Los discapacitados o deformes eran abandonados y eran dejados para morir. 3000 a.C., culturas antiguas. Se tenía un enfoque mágico-religioso. Dichos trastornos se debían a la intervención de seres divinos que ponían a prueba o castigaban a la persona. Se necesitaba la intervención de brujos y chamanes por medio de baños o hierbas. 2100 a.C., Grecia y Atenas. En Grecia, a los discapacitados se les expulsaba de la ciudad y se les arrojaba en las afueras o ríos debido a sus discapacidades. Se creía que la discapacidad era un castigo de los dioses o que era símbolo de posesión. También se decía que eran inútiles. En Atenas eran aceptados y se les proporcionaba ayuda. 1000 a.C., América. La enfermedad de discapacidad era vista como un castigo divino o hechizo de enemigos. Se necesitaba la mediación con los dioses para conseguir la curación a través de procesos físicos y metafísicos. Los mayas respetaban a los ancianos y personas con discapacidad. 616 a.C., Hebreos. Se decía que los defectos físicos de una persona eran un castigo por acciones como el pecado y por ello se proporcionaba un tratamiento diferente. Las personas con discapacidad podían participar en aspectos religiosos. 400 Edad Media Alta, siglo V a siglo XII. Los niños y niñas con discapacidad que lograban sobrevivir debían recurrir a la mendicidad y al asilo de las iglesias, las cuales eran sus únicas bases para subsistir. Los menores y el tema de la discapacidad eran usados para pedir limosna. 1200, Edad Media Baja, siglo XIII a siglo XV. Se tenía un enfoque técnico y secularizado. Era diferente nacer con una discapacidad o enfermedad a adquirirla por medio de un accidente o la guerra. Se crearon instituciones manicomiales que fueron orientadas a la rehabilitación. Las tareas terapéuticas fueron sustituidas por la custodia y cronificación de los atendidos. 1451, Reina Isabel I de Castilla, que era el primer hospital en donde se le facilitaba a los soldados las prótesis y otros aparatos terapéuticos. También se le reconocía el pago de un salario. 1800, siglo XIX. El cambio del pensamiento acerca de la discapacidad se consolida. Las personas como sociedad sentían una responsabilidad hacia las personas que contaban con alguna discapacidad. Se tiene un enfoque médico-asistencial. Se conoce la explicación de muchos trastornos. Se realiza la creación de centros especiales de educación y ocupación para las personas con discapacidad o alguna enfermedad. 1900, siglo XX y las guerras mundiales. Se inicia el estudio de la discapacidad, la prevención y la rehabilitación de las mismas. Sin embargo, todavía existía el pensamiento sobre los pecados familiares y las personas con algún defecto eran aisladas. Se defienden los derechos contra las personas con discapacidad. Ambas guerras mundiales inician una serie de avances con los aparatos y prótesis usadas en la rehabilitación de personas. Fundamentos teóricos, ámbito internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos somos iguales ante la ley sin distinción y en contra de toda discriminación. Artículo 7. Esta declaración ha promovido que los estados que la suscriben incorporen los derechos humanos en sus legislaciones nacionales para vincularlas a sus políticas y planes de desarrollo. La Convención sobre los Derechos del Niño dispuso que los derechos de todos los niños deben ser respetados sin excepción alguna, e incluyó en sus artículos que los niños con discapacidad deben disfrutar una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía, y con esto facilita la participación activa en su comunidad. Artículo 23. También estableció como obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que México promovió y firmó en el año 2007, en su artículo 24 referente a la educación, establece que los Estados partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás, que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales en el marco del Sistema General de Educación para facilitar su formación y que se brinden medios de apoyo
personalizadas y efectivas. Ámbito nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, etc. Artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación. La enseñanza que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres y los prejuicios, contribuirá a una mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos. La Ley General de Educación establece que las autoridades educativas tomarán medidas dirigidas a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno de derecho de la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Artículo 32, primer párrafo. Asimismo, señala que las autoridades educativas desarrollarán, bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atienden a alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 33. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación señala que las acciones afirmativas que se implementen podrán incluir aquellas que fortalezcan el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados. Inclusión. De acuerdo con la Declaración de Inchton de la UNESCO, la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que sean excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Esto se realiza mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. En este sentido, el concepto de la educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva al tipo de educación que deben de recibir las personas con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, la población indígena o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerable por el contexto, sino que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Asimismo, reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos sin discriminación alguna, por lo que busca generar igualdad de oportunidades para todos mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas, sociales, normativas o culturales que limitan su participación o aprendizaje en el sistema educativo. Diferencias entre educación inclusiva y educación especial. La primera se refiere a crear políticas educativas transversales e intersectoriales que atiendan a la diversidad de acuerdo con las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren, mientras que la segunda se refiere a la atención de una población específica, que recae principalmente en los servicios de educación especial y en los profesionales que elaboran en estos. La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad con equidad, que respeta las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Para lograrla, se deben seguir trabajando sobre 3 niveles de intervención. 1. Equidad en el acceso. Significa la igualdad de oportunidades para el ingreso a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones y así lograr una trayectoria educativa completa. 2. Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Significa que todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos, además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente. 3. Equidad en los resultados de aprendizaje. Se refiere a que todos los estudiantes logren aprendizajes equiparables desarrollando capacidades y talentos propios, para que se tenga un impacto positivo. La equidad no debe limitarse. Como fundamento, tenemos que el artículo 41 de la Ley General de Educación define que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad,
con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Terminología. Conocer la terminología correcta para referirse a las personas con discapacidad o con aptitudes sobresalientes es de suma relevancia, ya que existen diversos términos erróneos que pueden distorsionar el mensaje que se pretende transmitir, debido a que resultan discriminatorios y despectivos. Por ello, se deben de evitar el uso de términos alusivos a discapacidad para referirse o describir a una persona, por ejemplo, parece autista, mongol o retrasado. Terminología correcta. Persona con discapacidad. Terminología incorrecta. Persona con capacidades diferentes. Discapacitados. Disminuidos. Niños especiales. Deficiente. Enfermito. Correcto. Persona con discapacidad motriz. Incorrecto. Minusválido. Incapaz. Lisiado. Paralítico. Mutilado. Cojo. Tullido. Terminología correcta. Persona con discapacidad auditiva. Persona con hipoacusia. Persona sorda. Incorrecto. Sordomudo. Hipoacúsico. Sordito. Todos los diminutivos. Terminología correcta. Persona con baja visión. Persona con discapacidad visual. Persona ciega. Terminología incorrecta. Invidente. Cieguito. Todos los diminutivos. Correcto. Persona con discapacidad intelectual. Persona con síndrome de Down. Red, etc. Terminología incorrecta. Retrasado mental. Mongol. Tonto o tarado. Correcto. Persona con discapacidad psicosocial o mental. Incorrecto. Loco. Loquito. Demente. Terminología correcta. Lengua de señas mexicana. Terminología incorrecta. Lengua de señas. Lenguaje de señas. Lenguaje de signos. Lenguaje manual. Correcto. Persona con trastorno del espectro autista. Persona con autismo o Asperger. Terminología incorrecta. Autista. El autista. Tarado. Rarito. Correcto. Persona con aptitudes sobresalientes. Incorrecto. Sobredotado. Superdotado. Genio. Intelectual o listo. Integración versus inclusión. Cabe recordar que el enfoque promotor de la educación inclusiva tiene su antecedente en la integración educativa, que fue impulsado a nivel internacional en la década de los 90 y que en nuestro país se tradujo en reorientar y crear servicios de educación especial que ponían énfasis en integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en escuelas regulares. La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular, USAER, fue creada originalmente con la intención de favorecer los contextos normalizadores en las escuelas regulares de educación básica que facilitaría que los niños con necesidades educativas especiales asistieran a estos centros, convivieran con compañeros sin necesidades educativas especiales y aprendieran con el currículo común. Los servicios que prevalecen actualmente son las USAER, los Centros de Atención Múltiple CAM y los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa CRIE. Un nuevo modelo inclusivo implica eliminar modelos segregadores en los que los alumnos únicamente tienen opción de recibir educación en centros educativos concretos con maestros especialistas y utilizando un currículo, métodos y materiales específicos. Abandonar paulatinamente modelos de atención en los que estos alumnos reciben educación segregada en escuelas regulares, tanto en la identificación de sus necesidades, la atención educativa, la evaluación de los logros del aprendizaje, los apoyos necesarios, así como en el cuidado de los niños, pues lo anterior ejerce mayormente el personal de educación especial. Impulsar modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus condiciones, identifique y atienda a estos alumnos en los contextos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los agentes educativos del centro escolar participen y ofrezcan los apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran todos los alumnos, para que cada uno logre su pleno desarrollo, fomentando así una escuela para todos y para cada uno. Cabe señalar que la integración y la inclusión no deben confundirse, pues suponen perspectivas distintas del análisis de la realidad y, en consecuencia, plantean distintos modelos de intervención. Puesto que la integración ubica a los estudiantes en las escuelas en las cuales tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes, así como la organización de los mismos, acoge a alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. Contempla que el problema está en el alumno, lo que requiere de unas adecuaciones especiales al sistema. El alumnado diferente se inscribe dentro del grupo normalizado.
y para atender sus diferencias se diseñan programas o actividades específicas para estos, es decir, una especie de propuesta curricular adaptada. Mientras que la inclusión se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. Busca asegurar la equidad y la calidad en la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. También busca eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todo el alumnado. Se relaciona con acceso, permanencia, participación y aprendizaje. En resumen, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente para que se adapte al currículo de la escuela, mientras que la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible considera la equidad y la inclusión educativa como centro del objetivo del desarrollo sostenible, el cual busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Para ello, incorporó como una de sus metas garantizar el acceso en condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y formación profesional. A partir de esta agenda, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura da seguimiento a los países para el cumplimiento de las metas establecidas.